Colegas, aprendices y técnicos que están en el mundo de la protección catódica. Hoy nuevamente les estoy preparando un video referente al tema de las corrientes telúricas, específicamente de las evaluaciones de interferencias por corrientes telúricas o bien sea por corrientes dinámicas. En este caso les traigo un caso práctico que recientemente acabo de tratar hace una semana y me parece interesante compartir algunos conocimientos con ustedes. Normalmente las corrientes telúricas vienen afectadas por la actividad solar, en donde estas tormentas solares pues afectan los campos magnéticos de la Tierra y por lo tanto pueden afectar seriamente las estructuras del planeta Tierra, tanto tuberías enterradas como torres de transmisión, satélites y equipos eléctricos o electrónicos. En nuestro caso en específico me voy a enfocar en líneas de tubería, en gasoductos o oleoductos. Normalmente estas tormentas solares, ojo, las corrientes telúricas también pueden ser causadas naturalmente por la misma rotación de la Tierra y los campos que se generan a través de ese movimiento de nuestro planeta. Sin embargo, las altas incidencias y corrientes peligrosas, las que más se han registrado es a través de las tormentas solares. Básicamente en Canadá es donde hay mayor impacto, mayor incidencia. Sin embargo, en Estados Unidos también existen estos fenómenos y casualmente este caso que les traigo es uno que observé acá. Sin embargo, no les puedo hablar de zonas o ubicaciones específicas, entendiendo que son temas que tengo que hablar a grosso modo. No puedo hablar con detalles específicos por temas de restricción de confidencialidad de los clientes. Pero como les comenté, estas tormentas pueden afectar los satélites, pueden afectar también la navegación aérea, los sistemas GPS, las líneas de alta tensión, sobre todo las de distribución o transmisión, y tuberías enterradas, tanto de gasoductos, oleoductos y también las de agua, ¿por qué no? Donde hay la preferencia de salida de corrientes de estas interferencias? Normalmente siempre es en cruces de tubería. Cuando vemos este caso, les estoy mostrando una fotografía de una tubería que cruza un corredor, en este caso son líneas de flujo, pues estas son las zonas de preferencia de descarga, donde van a salir esas corrientes. Y la tubería, pues en este caso, normalmente siempre las de mayor diámetro pues tienden a capturar más interferencia de este tipo de corriente, pues van a descargar en estas zonas y es en donde vamos a tener serios problemas de integridad mecánica si no son mitigados estos problemas. Estas salidas de corriente pues van a estar asociadas a una pérdida de espesor metálico, pues bien sea por salidas de corriente, por densidad de corriente, y por ley de Faraday pues va a estar asociada a una pérdida de espesor en función de esa corriente, de esa densidad de corriente que sale. Las mayores fuentes de interferencias dinámicas pues vienen siendo los trenes eléctricos, y siempre tenemos que prestar bastante atención a los cruces de estas líneas de ferrocarriles en nuestras tuberías, ya que es inevitable que tengamos problemas de corrientes dinámicas, interferencias de corriente dinámica. Entonces presten mucha atención en los cruces de líneas de ferrocarriles o metros subterráneos en donde pasen estos sistemas de transporte, porque en protección catódica pasa a ser para nosotros una de las peores pesadillas. Como les comenté, pues
Las incidencias de las tormentas solares afectan los campos magnéticos. Acá pues estamos viendo un ejemplo de una afectación de las corrientes, de las variaciones en la ionosfera y los efectos que puede ocurrir en los potenciales de protección de nuestra tubería. Fíjense que casi en esta gráfica que ustedes están viendo, en la superior, no sé si logran ver el puntico de mi lápiz de la tablet. Esta es una escala de nanotesla, o sea, la que se ve limpia, pues esta línea que se ve parece limpia, pero esta variación de campos magnéticos coincide también con la interferencia de los potenciales de protección en una de las tuberías. Esto es en voltios, en la escala de voltios, pero la de abajo, la gráfica de abajo, es la medición de potenciales en un ducto, en donde se ve esa serie de rayitas, lo que es un indicio de interferencia de corriente telúrica, pues. Los campos, las corrientes eléctricas asociadas también a la aurora boreal, que se ve mucho este fenómeno en Canadá, pues podemos observar interferencias transitorias, es decir, cada vez que pasa un flujo de la tormenta solar, pues incide sobre los potenciales de la tubería y afecta seriamente la polarización del mismo. Tanto así que llega a tener potenciales muy electronegativos y otros muy electropositivos. Entonces, son serios problemas que hay que tomar en cuenta para evaluar. Esta es la oscilación del campo magnético causado por los campos magnéticos terrestres como tal. Entonces, no solamente las tormentas solares, sino también los mismos campos. Naturalmente los campos magnéticos terrestres cambian y fluctúan estos voltajes en nuestras tuberías y por ende pues afectan directamente la polarización y la protección contra la corrosión de los mismos. Estos son ejemplos de gráficos de potenciales tomados en campo. Fíjense que siempre coincide la variación de campos magnéticos cuando se miden esos campos magnéticos y la medición de potenciales en la tubería. En la gráfica de abajo, que tiene las rayas verdes, esta es la gráfica de la tubería, y la superior es la de campos magnéticos por tormentas. Acá podemos ver también otro ejemplo de efecto de la variación de los potenciales en función de estas tormentas solares o estas corrientes telúricas como tal. Entonces, en ocasiones, fíjense que la gráfica superior está en una banda de un renglón verde de máximo mínimo, pero en la de abajo tiende a salirse a valores más electropositivos. Entonces, llegando también a pasar esos valores positivos. Esto es una típica gráfica de medición de potenciales, en donde ustedes van es característico de corrientes telúricas por las fluctuaciones. No es cíclica, en este caso no es corrientes dinámicas, porque normalmente las corrientes dinámicas, cuando colocamos un datalog en donde están las líneas de ferrocarril, vamos a observar que, por ejemplo, que va a durar un periodo de tiempo X potencial, por decir algo, 6 horas, las siguientes 3 horas cambia abruptamente los potenciales, bien sea a más electropositivo o a más electronegativo, con una diferencia muy notable, y también va a durar cierto periodo de tiempo, y eso se va a seguir repitiendo. Quiere decir que pasan a ser periódicos o cíclicos, y allí es donde nos damos cuenta que son interferencias dinámicas.
En este caso vemos que no vemos que se cumpla un ciclo o un periodo y estos picos abruptos o cambios de los potenciales es muy característico de corrientes telúricas. Esta es una gráfica de un CIS en donde se detectan la presencia de estas corrientes telúricas, pero también hay software avanzados con cálculos matemáticos para compensar, es decir, para filtrar la interferencia telúrica. Entonces, estos softwares matemáticos tratan como de limpiar o como que si fuese un ruido esta interferencia para tratar de simular el verdadero potencial de protección. Sin embargo, señores, les voy a mostrar un video, como les comenté, que la semana pasada me conseguí este caso y me gustaría compartirlo con ustedes de una fluctuación que observé en campo, ¿no? Esta es la gráfica de medición de potenciales en un punto específico, en donde teníamos un rectificador interrumpiendo, y aquí puedo ver la interrupción. Era un ciclo de 3 segundos on y 1 off. Sin embargo, puedo ver las sutilezas en el off. No se veía como que esto depende también de las muestras de la gráfica, del waveform que ustedes tomen en campo. Sin embargo, hice un aumento de señal. Acá podía ver los cambios sutiles de potenciales, y fíjense que abajo decía 2355 el on y 1406 el off. El off en este caso estaba un poco alto. Hice un video con apagando ese rectificador. De hecho, era el único rectificador que tenía la suficiente influencia de poder en esta muestra que estaba tomando de waveform, de la forma de onda. Disculpen que a veces esta se pone medio dudosa. A veces se pone lenta. Tal vez por el mismo video. Voy a cerrarlo y les voy a mostrar el otro video. Para que vean un ejemplo en caliente de cómo se van a encontrar ustedes en campo este tipo de situaciones. Fíjense este video, señores. Fíjense, en este caso apagué el rectificador y fíjense las fluctuaciones que estoy detectando. Literalmente es un potencial como que si estuviese un rectificador activo, porque tengo 1157 el on y 1153 el off. Un delta bastante chico, pero veo fluctuaciones y variaciones bien significativas en esta línea. Acá estaba cerca de una estación de un ferrocarril. No les estoy colocando audio porque ahí sí estoy hablando de zonas específicas, ubicaciones y direcciones, y no puedo dar ese tipo de detalles. Pero fíjense cómo se observa cuando en una gráfica de un potencial con perturbación de corrientes telúricas. Evidentemente aquí estaba tomando una muestra de 30 segundos. Creo que después lo aumenté a 120 segundos. Pero bueno, sí tomé las muestras de 120 segundos y las grafiqué. Las grafiqué todas. Entonces quiero que lo vean de esta manera. Estas son las gráficas. La primera que dice todos los rectificadores Gibbon en interrupción. Pueden ver que en la zona 1 tengo variaciones significativas de la polarización. Puedo ver el ciclo de interrupción que tenía en ese momento del rectificador que tenía más cercano.
En la zona 2 sí puedo ver con definición esa interrupción, que es el primer video que yo les mostré. Sin embargo, aquí se ve mucho más compacto porque aquí tomé una muestra de 2 minutos. Pero fíjense que sí se logra ver en el on las fluctuaciones de potencial, a pesar de que el rectificador está activo. En la zona 3, pues evidentemente puedo ver también la interrupción, pero también se impone las variaciones de potenciales por las corrientes telúricas. Ya en la segunda columna, en donde dice solo apagado el rectificador 1, aquí apagué el rectificador de mayor influencia y fíjense que los 3 puntos de medición, zona 1, zona 2 y zona 3, me reportan las fluctuaciones de corrientes telúricas, las puedo ver con mucha más claridad. En la tercera columna tenía los 2 rectificadores, uno vecino o cercano que estaba a la zona, lo apagué para despejar dudas de que pudiera ser causa de esto. Y en la cuarta columna, donde dice rectificadores apagados 1 y 2 y 3, apagué 3 rectificadores que estaban cercanos a esta línea, pero seguía imponiéndose la interferencia de corriente telúrica. En la zona 1, en donde yo más detectaba esta influencia, fíjense que allí detectaba con todos los sistemas apagados y tenía un potencial de 1350 en off y me cambiaba abruptamente a 1.15. Cuando allí instalé un data logger y fíjense la información que me arroja el data logger. Es bien interesante porque en la parte de arriba, que los potenciales DC, se ven seriamente afectados por corrientes telúricas. Evidentemente aquí son 3 días de captura de data, por eso es que no veo tendría que editar esta hoja de cálculo para ampliarlo o verlo de hora en hora o cada 5 horas, cada 6 horas, y lo vería con mayor detalle estas fluctuaciones. Pero fíjense cómo en el día más o menos 17 me cambió abruptamente la polarización de la tubería. Fue un serio problema. Hubo un cambio abrupto de estos campos magnéticos y ahora la tubería se me estaba yendo a valores más electropositivos. Fíjense que la medición de potenciales AC también tiene un comportamiento fluctuante. No hay voltaje que representen peligro hacia el personal técnico, no supera los 15 voltios, pero sí son variaciones fluctuantes bien significativas, concordantes también con zonas de los cambios de incidencia en la tubería. Entonces, como pueden ver, señores, estos son serios problemas en las tuberías de gas o petróleo que debemos atender, documentar y registrar, porque esto pasa a ser, puede afectar seriamente a la integridad mecánica de nuestros ductos. La pregunta más común cuando se habla de estos temas es cómo mitigar, cómo corregir estos problemas. Hay 3 maneras, señores. Una es con los dispositivos con sistemas de BONT o cajas de conexiones, en donde se instalan aterramientos temporales. En este caso pueden ver que tienen un arreglo de diodos dobles con varistores de protección, tiene una resistencia variable y tiene unos chun de medición para medir las densidades de corriente en función de... Esto pueden ser instalados dispositivos PCR para mitigar estos problemas. También se les instalan en ocasiones anos de zinc como arreglo para poder drenar estos voltajes que se meten en las tuberías y necesitamos sacarlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Tratando de que salgan esas corrientes de manera segura. Es decir, por elementos que nosotros le estamos indicando a las corrientes salgan por este lado. El arreglo de diodo es una estrategia de aprovechar, recuerda que estas son corrientes alternas
no son las corrientes alternas comerciales de nuestros países, 60 Hz, 50 Hz. Estamos hablando de 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz. Sin embargo, los diodos pueden rectificar esos voltajes alternos y nos pueden transformar esos voltajes alternos en corrientes DC, y nosotros los podemos aprovechar desde el punto de vista catódico. Bien sea si viene de la Tierra o bien sea si está saliendo de la tubería. Entonces, son arreglos electrónicos que podemos recurrir para poder mitigar esto. Esto lleva unos cálculos también matemáticos bien complejos. Hay software avanzados para esto. De hecho, NEIS tiene una especialización para estos tipos de estudios, que es el CP Mitigate Interference, que es para estudios de interferencias de este tipo. La segunda metodología para mitigar estos problemas es la conexión o interconexión con ánodos, bien sea de magnesio, zinc o aluminio, dependiendo del medio. El aluminio es muy poco utilizado porque esto se instala más que todo en costa afuera o agua de mar. Tiene buen desempeño con altos niveles de cloruro. En tierra normalmente se usa el zinc y el magnesio. Pero es una manera de nosotros obligar a las corrientes que se inducen en las tuberías por interferencia que salgan a través de estos dispositivos, que salgan a través de los ánodos que nosotros instalemos. Entonces aquí también a veces, en ocasiones se conectan diodos, de manera que en ocasiones no necesitamos que ese ánodo trabaje como un sistema galvánico, sino que sea un simple drenador de corriente, y podemos instalar un diodo para decir cuál es la dirección que va a tener la corriente. Esto es un ejemplo de tuberías que le fueron instalados ánodos para mitigar, y se hacen ensayos de ánodos que están conectados y ánodos sin conectar para ver cómo se comporta el sistema o cómo reacciona el sistema. Y acá, pues, en las zonas amarillas se logran ver que en donde fueron desconectados esos ánodos, se activan las zonas problemáticas motivados a estas interferencias de corrientes telúricas. Entonces, esto es un ejemplo gráfico como una especie de commissioning, antes y el después, antes de conectar y después de conectar. Entonces, podemos demostrar de que el sistema de mitigación está corrigiendo el problema. Evidentemente, las tormentas solares y las corrientes telúricas no las podemos evitar, son inevitables, tenemos que vivir con este problema. ¿Que hay maneras de mitigarlo? Sí, estas son las maneras. Los sistemas de bond, cajas de conexiones, ánodos de sacrificio, o los mismos sistemas de protección catódica. Los rectificadores con los ánodos de corriente impresa son dispositivos que se instalan comúnmente para proteger las tuberías contra la corrosión, pero también son utilizados para mitigar estos problemas de interferencias telúricas. Sin embargo, son sistemas que deben de tener una electrónica asociada de control. ¿Qué quiero decir yo con esto? Son rectificadores que controlan el potencial controlan las corrientes a través del potencial, las corrientes de protección hacia las tuberías las controlan a través de un monitoreo constante de potenciales, de manera que cuando el sistema detecta variaciones, bien sea más electronegativa o más electropositiva, él aumenta o disminuye la corriente en función de ese comportamiento. Inclusive, este sistema debe drenar las corrientes telúricas en los momentos en que él detecte estos problemas. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Esto es una gráfica típica de un sistema estos son sistemas de protección catódica controlados por potencial. Esta es la tercera metodología que se utiliza para mitigar corrientes telúricas. Esto es una gráfica típica de un rectificador, o que estamos cerca de un rectificador con este comportamiento. Fíjense que en la parte superior de color rojo, la gráfica de color rojo, es la corriente, es el comportamiento de la corriente de salida del rectificador. Es decir, cuando él aumenta y disminuye la corriente en función de los potenciales que viene monitoreando con una celda permanente que se instala. Estos son sistemas inteligentes o sistemas automáticos, de regulación automática. Y abajo podemos ver, pues, los potenciales
las variaciones en función de estas tormentas solares, y fíjense que abruptamente me mantiene, o sea, está en -100, la mantiene a raya, es decir, él impide que los potenciales pasen a valores positivos, y eso sería muy peligroso para nuestras tuberías, o sea, que pasen que estén electronegativo, por decir algo. Normalmente siempre una tubería está en 1000, 1200 y está en off, o 850, pero si me pasa de valor cero y cambia positivo, eso sería supremamente peligroso para las tuberías. Entonces aquí lo podemos ver. Cuando tenemos este tipo de gráficas, estamos al lado o en la presencia de un sistema de control automático por potencial. Entonces básicamente quería compartir este tema con ustedes. Sé que esto tiene mucha tela que cortar, porque esto no es tan simple y tan sencillo así como lo estoy hablando, ¿no? Esto tiene muchos cálculos matemáticos complejos, números imaginarios, las pruebas que se tienen que ver. En este caso, el caso que yo les mostré del video, tuve que apagar 5 rectificadores, 5 WON, tuve que llamar a clientes de clientes, o sea, vecinos de esa tubería que no son de ese operador, pedirles que apagaran sus sistemas por un día, y hasta que se logró que se apagaran todos los sistemas. Y con todo eso, esas eran las gráficas que estaba detectando, con la gráfica que les mostré anteriormente, ¿no? de potenciales con los sistemas apagados, estas gráficas. Entonces, esto se logró metódicamente, desde apágame el rectificador 1, mide, apaga el rectificador, mide, apaga el rectificador, mide, y tenía que medir en las 3 zonas en donde estaba detectando estos problemas, y están prácticamente casi en los extremos y uno en el centro del área de la tubería de evaluar, ¿no? E instalar data logger para ver en dónde estamos detectando los problemas. El CIS también me estaba arrojando zonas en donde aparentemente pues estaban las salidas de la corriente y pueden estar asociados a daños de revestimiento. Y bueno, ojalá más adelante esto pase a ser un tema público, o se presente en una conferencia, y allí sí les podría dar muchos más detalles, y podríamos hacer intercambio de ideas. Sin más que comentarles, señores, espero que esto les sea útil en el futuro a ustedes. Que pasen muy buenas noches.